¿Cómo están, alumnos? Continuando con la semana 5, hoy hablaremos sobre la formación, composición, conservación, contaminación, desertificación del suelo. Bien, tenemos que tener claro una definición general de lo que es el suelo, ¿no? El suelo, pues, es un recurso vital, es el soporte físico sobre el cual se asientan todos los seres vivos. También es una fuente primordial de materias primas y constituye uno de los elementos básicos del medio ambiente. Desde hace siglos, pues la humanidad utiliza el suelo como parte para el desarrollo y conseguir mejorar condiciones de vida, donde se van a realizar muchos procesos desde la producción agrícola, la industria, la infraestructura urbana y la minería, ¿no? Por ende, se considera que el suelo es un componente específico de la biosfera porque actúa como amortiguador natural controlando el transporte de elementos y sustancias químicas a la atmósfera, hidrosfera y la biota. Bien, tenemos que tener claro que el suelo, ¿no? El suelo es un recurso vital, ¿no? Que aporta nutrientes y almacena agua, ¿no? Lo cual es fundamental para el crecimiento de las plantas. Estas capas u horizonte del suelo se organizan en varias capas llamadas horizontes, ¿no? Que se desarrollan o que se diferencian por su característica física y química, formando un perfil del suelo, ¿no? Empezamos por el horizonte A, perdón, por el horizonte O, donde este horizonte O, pues es la capa superficial compuesta principalmente por materia orgánica, descomposición, ¿no? Hablamos de horizonte A, la zona más oscura y la zona más fértil. Esa es la capa más fértil, ¿no? Donde la raíz y la mayoría de organismos del suelo están activos. Luego tenemos el horizonte B, que es la más arcillosa y la menos fértil, y el horizonte C, que es la más profunda. ¿Bien? ¿Cuáles son los componentes principales? Debemos tener claro que el material mineral está formado por diferentes tamaños. Tenemos a la arena, ¿no? Limo y a la arcilla con mediciones de 2 a 0,05 milímetros, ¿no? El limo de 0,05 a 0,002 milímetros y la arcilla menor a 0,002 milímetros. Luego, otro de los componentes principales es el componente orgánico, donde se encuentran los restos de animales y vegetales en descomposición. Luego tenemos el agua, que es el suelo que contiene agua y que es necesario para las plantas y los organismos del suelo. Y por último tenemos al aire, ¿no? Existen poros más grandes que son ocupados por aire y por agua, que esos son los que respiran pequeños animales y raíces. Y los poros más pequeños son los que almacenan agua. Bien. ¿Cuál es la formación del suelo? Va a depender de los factores. ¿Y cuáles son esos factores? La roca, el clima, ¿no? Y el relieve, ¿no? ¿Cómo se forman? Esa es la formación del suelo, ¿no? Todo comienza con una roca, o la roca madre, o una roca muy grande, ¿no? Y con el paso de los tiempos, la lluvia, el sol, ¿no? El viento y los seres vivos hacen que esa roca madre, o esa roca, o esa piedra, pues se vaya rompiendo en pedazos. Y pasamos a la etapa 2 en donde el suelo bruto, obteniendo esas piedras o esas rocas en pedazos, ¿no? Todavía no hay vida, ni- no hay vida ni materia orgánica, ¿no? Pasamos a la etapa 3 en donde existe un suelo joven. En ese suelo joven ya recién se van formando pequeñas plantas, raíces, insectos que ayudan a la formación del suelo. En ese suelo joven en donde se forman los horizontes. Ojo, puede una pregunta de ahí, ¿no? En qué etapa de la formación del suelo se forman los horizontes? Es en el suelo joven. Y por último tenemos el suelo maduro, ¿no? Donde hay varias capas de horizontes, ¿no? Muchas plantas pueden crecer ahí, ¿no? Y hay vida debajo de la tierra. ¿Bien? Estos suelos tienen ciertas funcionalidades o tipos de funcionalidad, ¿no? Pueden ser suelos arenosos, salinos, humíferos, pedregosos, turbo, arcillosos, limosos y calizos. Y esos tipos, según su funcionalidad, tienen ciertas características, ¿no? Los suelos arenosos, ¿no? Por ejemplo, los lerisoles, acresoles, los fluisoles, lubisoles, retsina, camisoles, vertisoles y los litosoles, ¿no? Tienen ciertas características en ciertos lugares, ¿ya? Generalidades, la contaminación del suelo, podemos definir que entre la introducción de elementos extraños al sistema suelo o la existencia de un nivel inusual de uno propio, que por sí mismo, por sus defectos sobre los restantes componentes, genera un efecto nocivo para los organismos del suelo, sus consumidores, que es lo más importante. Bien, en una segunda definición podemos decir
que los cambios que alteran la composición de la superficie terrestre, ¿no? La contaminación de la tierra la empobrece, ¿no? E incluso provoca que pierda toda su fertilidad y que se emplea o que sea imposible que crezca vegetación en él y lo habiten distintos tipos de seres vivos, ¿no? Tipo de contaminación. Tenemos la contaminación del suelo, contaminación local y la contaminación difusa, ¿no? La contaminación local. eh, Cuando hablamos lo que es la parte de la minería, las industrias, ¿no? La condición local o puntual o lugares de emplazamientos contaminados aparecen en las zonas que rodean a la fuente de contaminantes, en la que existe una relación directa con el origen de la contaminación. Por ejemplo, en caso de Loroya, la población, el suelo en contacto, comunicación directamente con la minería, ¿sí? Dichas prácticas de la minería, ojo, pueden suponer un riesgo tanto para el suelo como para el agua, ¿no? Y si hablamos de cuáles son esas causas de la condición local, eliminación de residuos municipales, eso, ¿no? Eliminación de residuos industriales, las fugas de actividades industriales, incluso los accidentes, ¿no? Esas son una de las causas de una contaminación al local, ¿no? Y la contaminación difusa, ven en la imagen, las basuras, ¿no? Es un ejemplo. La contaminación difusa está causada generalmente por el transporte de sustancias contaminantes, tanto solubles como particuladas, a lo largo de amplias zonas con frecuencias alejadas de la fuente de origen, ¿no? Puede en sitios muy alojados o en poblaciones o en pueblos muy alejados de la capital. Se ven gran cantidad de basuras, ¿no? O de sustancias contaminantes. Y no solamente a nivel tierra, puede salir del mar, en los mares, en los ríos, en los lagos, ¿no? Estos costos de la contención es brutal, es extremadamente carísimo para el recojo, pero hay organizaciones que sí lo hacen, ¿no? La contaminación existen por metales pesados, claro que sí. Se considera el metal pesado aquel elemento que tiene una densidad mayor o igual de 5 gramos por centímetros cúbicos. ¿Y cuáles son esos elementos pesados? Esos elementos o metales pesados en suelos deberían ser únicamente en función en la composición del material original y de los procesos edafogenéticos que dan lugar al suelo. Pero la actividad humana ha ido incrementando el suelo de estos metales, ¿no? Perdón, la actividad humana ha ido incrementando el contenido de estos metales en el suelo en cantidades considerables, ¿no? ¿Cuáles son esos metales pesados que alteran o que generan contaminación o desintegración del suelo? Tenemos el arsénico, donde lo encuentras en, ¿dónde? En los gases, en la minería, al plomo, que muchas veces lo encontramos en dónde, en las aguas residuales, en las tuberías, en las soldaduras, al zinc, que lo podemos encontrar en los fertilizantes, al agrícolas, en los insecticidas, ¿no? Endurecedores de cementos, en los hormigones, y el cadmio, ¿no? Que también es un metal muy pesado, ¿no? Pues estos cuatro metales pesados son los causantes principales de la contaminación o la desintegración del suelo. Ya tengan claro eso, pudiera venir en el examen. Fuente de condensación por metales pesados, ¿no? Los metales pesados pueden acumularse en el suelo, tanto a partir de procesos naturales como a partir del desarrollo de un amplio grupo de actividades humanas. Las fuentes naturales son la roca madre y los minerales metálicos, ¿no? Las fuentes antrópicas se extienden desde la agricultura, ¿no? Que son los fertilizantes, los abonos animales, los plaguicidas. Si hablamos de fuente metalúrgica, la minería, ¿no? La fundición. Si hablamos de fuente de producción de energía, la gasolina, ¿no? Todas ellas son fuentes antrópicas, ¿no? ¿Cuáles son? La minería, la fundición metalífera, la actividad agrícola y la acumulación de desechos, fuentes antrópicas. ¿Cuáles son sus causas generales? Las fugas radioactivas, el uso intensivo de químicos, el vertido de residuos y basura, la producción de contaminantes de la industria, el alcantarillado viejo. Y sus efectos generales, ¿qué ocasiona eso? La pérdida de la flora y la fauna y su variedad, la pérdida de la calidad de terreno, la contaminación, pérdida de la fauna, problemas en la salud en el hombre, de todas maneras, y en el empobrecimiento del ecosistema. Esos son los efectos generales que pueden ocurrir ante una contaminación, ¿no? Del suelo. Ahora, la condición del suelo en el Perú, ¿no? Según organismos fiscalizadores, aprueban o aprobaron unos estándares de calidad mediante instrumentos que deben ser aplicados para ver en los parámetros asociados a las actividades productivas, ¿no? Extractivas y de servicio, ¿no? Como por ejemplo, la contaminación de suelos es una de las mayores amenazas de la salud. ¿Quién lo dice? ¿No?
lo dice la Federación de Alimentos y Agricultura, que está dentro de la organización de la ONU, ¿no? Que esta situación puede afectar al medio ambiente y a cultivos, ¿no? La alta concentración de contaminantes en los suelos es una de de las mayores amenazas para la salud por el riesgo de que esas sustancias pasen a una cadena alimentaria y acaben afectando a personas, ¿no? Claro, eso es muy cierto. Bueno, chicos, hasta hoy aquí hemos avanzado a la semana 5 respecto al tema del suelo. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.